Chicos y chicas, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana, que estén recargados de muchas energías, porque nos vamos con nuestra sesión del día de hoy en la parte de historia. Y es que entramos en un periodo histórico muy interesante y la idea es que ustedes también lo aprovechen y también que se investiguen y se sumerjan en toda esta cultura que vamos a entrar a revisar. Chicos, recordarles que el día de hoy voy a dejar una actividad, ¿cierto? Y esa actividad va a tener 8 días para que ustedes puedan resolverla, ¿vale? Entonces, la idea es que ustedes a través de toda esta explicación puedan entender la apertura del tema que vamos a empezar y también su actividad a realizar. ¿Listo? Entonces, nos vamos con nuestra actividad del día de hoy y recordemos que recordemos también que si tenemos dudas con respecto al botón de tareas, es justo y necesario que le preguntemos a nuestra directora de curso. Recuerden que las actividades debemos es enviarla a través de nuestro botón de tareas y no a través de los botones de comunicados. Bien, chicos, nos vamos entonces con nuestra clase de historia, grado sexto. Recordar que es nuestra UTP número 19, fecha del 27 al 31 de julio, que corresponde a esta semana. Nuestra meta de comprensión, reconocer la presencia de diversos legados culturales y políticos que se establecieron en diferentes épocas y regiones y cómo también estas ideas buscaron legitimarlas. El desempeño que estamos trabajando es el desempeño número 2, que compara las diversas civilizaciones en aspectos, en civilizaciones antiguas, en aspectos como los geográficos, económicos, sociales, políticos y culturales de cada uno de ellos. Hemos venido viendo muchas civilizaciones que se estaban dando en los mismos periodos, ¿vale? Próximamente también estaremos viendo un poco de las culturas mesoamericanas, que son muy interesantes, pero nos vamos hoy con la apertura de la historia de la antigua Grecia. Y es que la antigua Grecia es eh, es una temática tan importante que incluso yo cuando estaba en la universidad y varios compañeros, amigos, colegas de otras carreras también vieron la antigua Grecia. Y es que Grecia para la sociedad occidental es muy importante, porque de allí nosotros tenemos muchas cosas todavía dentro de nuestro sistema, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a ubicar nosotros, chicos? Nosotros estamos por aquí, nosotros vimos el Paleolítico, cuando la aparición de los humanos, los primeros humanos, el Paleolítico, donde podemos encontrar algunos registros como por ejemplo sus armas, sus herramientas en piedra, algunos dientes de animales utilizados como lanzas, ¿cierto? Tenemos también aquí en la prehistoria el Neolítico, ya cuando el ser humano deja de ser nómada, de moverse de todos los sitios sin un hogar fijo, a volverse sedentario, y aparece la agricultura y aparece la ganadería, ¿cierto? Para darle paso también a otra edad que es la edad de los metales, el desarrollo y el manejo del fuego para poder elaborar herramientas de metal. ¿Listo? En ese orden de ideas, esa es la prehistoria. Recuerden que la historia, ¿cierto? Este periodo que nosotros conocemos como historia tiene tiene un inicio, y ese inicio es la invención de la escritura. Entonces, la cultura sumeria, ¿cierto? Los sumerios de alguna manera fueron esa primera civilización que tenían unas tablillas en barro a la cual hacían unas marcas con unas varas de madera eh, y se les llamaba pues escritura cuneiforme. Ese es el primer registro que nosotros encontramos, y es ahí cuando nosotros vamos a empezar a contar la historia, porque está la escritura, ¿listo? La historia se escribe. La prehistoria, evidentemente, es antes de la escritura, ¿listo? Nosotros estamos aquí en la edad antigua, y aprovechar que estos muñequitos que vemos en pantalla, pues nos están hablando de una cultura específica que es la que vamos a entrar a revisar
en esta sesión del día de hoy. Entonces recuérdenlo, nos ubicamos ya no en la prehistoria, sino en la edad antigua. Ya hemos visto varias culturas, la India, la China, hemos visto Mesopotamia, hemos visto también algunas de las culturas anteriores a esa gran Mesopotamia que conocemos. Y también vamos a entrar a revisar Grecia, que es muy importante para nuestra historia y en general la historia de Occidente, ¿cierto? ¿Dónde se va a desarrollar esta historia de los griegos, cierto? Nosotros tenemos aquí en la mitad de la pantalla un país llamado Grecia, pero, ay Dios mío, pero esa Grecia no es la Grecia antigua, ¿vale? Solamente es lo que hoy se conoce como Grecia. Y la historia se va a desarrollar en lo que nosotros conocemos como el mar Mediterráneo y el mar Egeo, que es el que está por acá. ¿Listo? Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta. Mar Mediterráneo, Egeo y en general esta parte que encontramos. Entonces vamos a ver cómo la antigua Grecia, ¿cierto?, es la cuna de nuestra civilización occidental actual, ¿cierto? ¿Cómo vamos a encontrar esta civilización? Hace 3.000 años, más o menos, hace 5.000 años, ¿cierto? 3.000 años antes de Cristo, más 2.000 años después de Cristo. Pero ¿dónde está? Nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús está ubicado acá en la historia, terminando la Edad Antigua. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Bien, ese detalle se me había olvidado. ¿Por qué? Porque antes de Cristo y después de Cristo se parte el tiempo, ¿cierto? Antes de Cristo y después de Cristo. Pero también se parte la historia en la prehistoria y en la historia, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con estas culturas helénicas que son como, se conocen como cultura cretense o micénica, ¿cierto? Y hoy nos vamos a fijar en esos primeros habitantes de lo que se conoce como los helenos o los griegos clásicos, ¿vale? Entonces, tenemos allí tres grandes ramas en este cuadro conceptual que yo espero ustedes tomen nota de esto, que tomen nota de todo eso que a ustedes les genere duda. Tenemos a los fenicios, los cretenses y por otro lado tenemos el arte micénico, ¿vale? Los fenicios, entonces nosotros los vamos a encontrar en tres grandes ramas, ¿no? O tenemos tres grandes características de los fenicios, más bien. Dominio de los mares, entonces eran marineros, eran navegantes, artesanos, y hay algo que no está ahí, pero eran comerciantes, eran muy buenos comerciantes. Ellos manejaban el arte, ellos ya tenían un arte muy avanzado, por lo cual trabajaban la cerámica, la madera y los metales. Bien. También tenemos aquí que sus producciones fueron más artesanales que artísticas. Recordemos que lo artesanal es ese trabajo rústico de cada una de las piezas, ¿cierto? Mientras que lo artístico es un poco más conceptual, tiene mucho más significado que una artesanía, ¿cierto? Entonces, digamos que hacían esculturas, pero vuelvo y digo, como muy rudimentarias, objetos, joyas de metal, esculturas. Y tenemos aquí, entonces, parte de su religión, que era una tríada de dioses, habían 3 dioses, habían sarcófagos de piedra, se enterraban en sarcófagos de piedra, y pues tenían unas figuras de terracota que son unas figuras en piedra. Ustedes pueden googlear allí cuáles son esas figuras de terracota. No el ejército de terracota que vimos de China, sino otras figuras. Sus dioses principales son Astarte, Baal, Dagon, Resef y Melkart. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Después aparecen entonces los cretenses, que fueron grandes guerreros y de alguna manera dominaron a los fenicios después de su llegada. Ellos, pues básicamente van a crear esas primeras estatuas de mármol de un material muy característico del arte griego. ¿Y por qué estamos hablando de arte? Porque ellos fueron
grandes artistas. Acá tenemos que su principal actividad era la ganadería, entonces criaban bueyes, ¿cierto? Que utilizaban como animales de tiro, ¿cierto? Para abrir los surcos de la tierra y poder cultivar. También caballos y vacas y ovejas. Básicamente esa era su actividad económica principal. El arte micénico, ¿cierto? Que es Micenas, de este periodo de tiempo, de este momento histórico. Entonces, básicamente, era la talla de la piedra, pero también hacían grandes murallas. Tenemos tumbas funerarias que vamos a ver a continuación. Tenemos algo muy importante que es la Puerta de los Leones y que aproximadamente esta Puerta de los Leones la vamos a encontrar hacia el año 1250 antes de Cristo, ¿cierto? En vano, digamos que está formada esta de una sola piedra grande, ¿cierto? Y digamos que se utilizaba para su decoración un triángulo que vamos a ver también en las imágenes. Digamos que era algo que no se veía en esa época porque nadie se tomaba el trabajo para decorar sus murallas o sus lugares militares. ¿Cierto? Entonces vamos a comenzar con los fenicios. Entonces, los fenicios entonces tenían allí, digamos que unos dirigentes que básicamente eran jueces o reyes, ¿cierto? Sin embargo, no hay como una estructura social en la cual solamente haya un rey, ¿cierto? O solamente un dirigente. También habían sacerdotes, habían militares, no fuertes militares, porque no eran fuertes militarmente. Habían las asambleas, que esto es súper importante, que no encontramos en otra cultura, que es una reunión en la cual, bueno, puede que la hayamos encontrado en algunas culturas posteriores, pero en esta cultura se destaca porque eran reuniones en las cuales se tomaban decisiones de este pueblo. Los funcionarios, evidentemente, de esas asambleas, de esos, digamos que familias que tenían poder, habían trabajadores libres, trabajadores que se les pagaba por su trabajo y teníamos los esclavos, ¿vale? La saqué de esta página, esta pirámide. La escritura de los fenicios, ya vemos que hay una escritura un poco más clara, concisa y también digamos que se parece un poco a las escrituras que nosotros hicimos en el ejercicio de inventar nuestro propio alfabeto. Las ciudades importantes, ¿cierto? De los fenicios, ¿cierto? Van a ser sirio-palestinas, es decir, van a estar ubicadas acá, ¿se acuerdan el mar Mediterráneo? Acá tenemos el mar Egeo, y resulta que ellos comerciaban por todo esto. Donde está la marca roja, las flechas rojas, significa que tenían unas rutas comerciantes, ¿cierto? E incluso salían del mar Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar, ¿cierto? Y podían llegar hacia otras islas, las Islas Azores, y allí pues tenían toda una ruta de comercio muy importante que los hacía una cultura conocida en esos momentos, ¿vale? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en las ciudades Ugand, Arados, Biblos, Sidón, Tirón, ¿cierto? Todas estas ciudades que podemos ver allí. Hay unas rutas también que utilizaron que eran rutas comerciales, pero vienen en negro, y esas rutas comerciales pues eran terrestres, ¿vale? Listo, pues básicamente esa era su actividad comercial y por eso son conocidos en este territorio. Unas de sus mercaderías o mercancías que ellos llevaban a todo el mundo, pues precisamente era este tipo de objetos, ¿vale? Objetos reales, objetos de esta época que están posiblemente en los museos de Europa y los encontramos allí, ¿vale? Después entonces llegan los cretenses. Si ustedes notan, por ejemplo, las ciudades ya de los cretenses son unas ciudades fortificadas. ¿Por qué? Porque implica que ellos tenían enemigos y al tener enemigos pues tienen que defender sus ciudades. Entonces, esto es una típica ciudad cretense, micénica, que de alguna manera
ya tiene una estructura totalmente clara y concisa. ¿Dónde vamos a ubicar la cultura cretense? ¿Recuerdan? Mar Mediterráneo, ¿cierto? Esto es un mapa actual, ¿cierto? España, todo esto es África, Libia, Argelia, Egipto, Túnez, ¿cierto? Tenemos España, Italia, y acá tenemos a Grecia, y acá tenemos a Creta, de donde nació la cultura griega antigua, ¿listo? Entonces, acá donde está este puntico rojo tenemos a Creta para ubicarnos espacialmente, ¿cierto? Ahora, ellos también tenían unas rutas comerciantes, como vuelvo y les digo, en algún momento los cretenses se volvieron una civilización muy fuerte porque eran guerreros, ¿cierto? Y pudieron dominar a los fenicios. Entonces, todas estas rutas comerciantes vía mar, ¿cierto? Ellos al vivir en una isla, pues tuvieron que desarrollar barcos y eran los grandes militares del mundo, según algunos teóricos, y tenían, pues evidentemente, unas rutas comerciales marítimas, pero también en el por terrestres, ¿vale? Entonces, Sirio, Egipto, Palestina, por aquí toda esta parte de Oriente Medio. Uno de los reyes que más se conoce básicamente es el rey Minos, ¿cierto? El rey de Creta, que lo podemos ver representado en esta escultura de la izquierda. Esta es una escultura mucho más avanzada a su época, pero el rey Minos es quien de alguna manera se vuelve conocido dentro de la mitología griega al, eh, al esconder, ¿cierto?, a una criatura mitad hombre, mitad toro, que se conoce como Minotauro. Entonces, de Minos, del rey Minos, es donde proviene el mito griego del Minotauro, ¿vale? Ya más adelante lo van a entender. Y es así como Teseo, pues, va a ser este héroe que va a vencer al Minotauro en este mito. Entonces, es digamos que un rey que a pesar de ser, digamos que odiado por su pueblo, pues digamos que lo conocemos hoy en día por este tipo de mitos. Tenemos entonces, por ejemplo, la tumba de Atreo, que es una tumba, esta es la entrada de la tumba y acá finalmente va a estar la tumba, ¿cierto? Entonces ellos sí se dedicaron a, de una manera estética, enterrar a sus muertos y ponerle una arquitectura que evidentemente requería de tiempo, pero también, pues digamos que daba como esa importancia a lo bello, a lo estético y pues finalmente daba cuenta de sus dioses. También entonces encontramos aquí que en las murallas de la ciudad, ¿cierto? En las murallas de la ciudad, una de las entradas era la entrada o la puerta de los leones, que ustedes los pueden ver aquí, básicamente, con una piedra tallada, ¿cierto? Y un pórtico, básicamente clásico, con tres piedras que sostienen toda la estructura, ¿vale? Entonces, este es uno de los registros más antiguos de la ciudad y de los micénicos, ¿vale? La estructura social, entonces habían unos basileis que eran como los administradores, los viejos, ¿cierto? Los que vigilaban la buena utilidad de la tierra y donde podíamos sembrar, y digamos que los sabios, ¿cierto? Estaban como a la cabeza. Teníamos los coreteres, que eran gobernantes de distritos, básicamente como quienes administraban. Teníamos los telestai, nobles guerreros, ¿cierto? Los guerreros de altos rangos. Tenemos los damos, que se encargaban de trabajos de las tierras y trabajos artesanales. Y al final teníamos esclavos. Era una sociedad también esclavista porque comerciaban con esclavos. Tenemos una figura clásica de un guerrero cretense, ¿cierto? De la isla de Creta. Y entonces ya vemos aquí un desarrollo de armaduras, un desarrollo de armas, de escudos y protección, como los cascos, ¿vale? Que van a ser supremamente importantes para esas guerras que se estaban viviendo. Acá tenemos pues básicamente una imagen
acá un toro, supongo que haciendo alusión precisamente al Minotauro, y pues digamos que un poco la cultura, ¿no? Es difícil encontrar como ilustraciones lindas y bien definidas. Los cretenses van a desarrollar una escritura que la vamos a llamar como lineal B, que es la última de acá. Ellos escribían de esta forma, pero pues digamos que todo va en una avanzada. Primero había una pictografía, ¿cierto? Como elementos que hacían esa diferenciación de los caracteres de cada uno de esos símbolos. La lineal A es una transformación precisamente de esos símbolos un poco resumidos de una manera mucho más fácil y rápida de hacer, ¿cierto? Y tenemos la lineal B, que evidentemente es mucho más resumida, con algunas diferencias, con algunas similitudes, pero guardando en esencia lo que significa en el pictograma, en la pictografía. ¿Listo? Entonces ellos tenían este tipo de idioma que era el lineal B, que lo vamos a encontrar básicamente en las tablillas y por lo cual conocemos al rey Minos, por ejemplo. Bien, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Listo? Nosotros entonces vamos a tener que revisar toda esta cultura, pero yo creo y soy un fiel creyente que los mitos y las historias que cuenta esa cultura nos ayuda a acercarnos a la esencia misma de la cultura. Entonces, recuerden que la actividad práctica la vamos a subir por el botón de tareas, no por el botón de comunicados. Allí entonces vamos a realizar una vasija griega clásica de esas que hacían para contar las historias, ¿vale? Entonces nos vamos a volver artistas en este ejercicio de la antigua Grecia. ¿Qué materiales necesitamos? Básicamente necesitamos una hoja blanca, necesitamos pinceles, agua, por supuesto, pintura naranja y pintura negra, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el ejercicio? Ustedes van a buscar un mito de la antigua Grecia. Ustedes van a colocar en Google mito de la antigua Grecia. Ustedes van a revisar, ¿cierto? 2 o 3 y van a elegir uno que les llame la atención, uno que sea fácil de entender y también fácil de plasmar en una vasija que vamos a hacer. Entonces, lo primero es que usted no va a escribir todo el mito, ¿cierto? Van a hacer un pequeño resumen que le va a ayudar a hacer su vasija. Coloca el título y escribe su mito. Este mito tiene que estar escrito de una manera mucho más creativa, ¿cierto? Revisen cómo escribían los griegos en sus tablillas, ¿cierto? Revisen cómo era la estética de las letras griegas y van a escribirlo de forma creativa, ¿vale? Puede ser en su cuaderno o en otra hoja blanca. Después de escribir el mito y saber y conocer el mito, van a pintar una vasija clásica griega, como la que estamos viendo en pantalla. ¿De qué va a ser esa vasija? Pues evidentemente nos va a contar la historia, ¿cierto? De ese mito que elegimos. Y vamos a tener que enviar básicamente 2 fotografías. Uno del resumen, que va a estar escrito de forma creativa, bien sea en el cuaderno o en una hoja, y la vasija que sí tiene que estar pintada en una hoja blanca, ¿cierto? Más o menos como las estamos viendo en pantalla. Entonces yo les voy a dar un ejemplo. Yo elegí el mito del Minotauro. Resulta que el Minotauro era hijo de la reina Pasífae. Ella era esposa del rey Minos de Creta, del que estábamos hablando en nuestra historia de Grecia. Y resulta que él era un rey muy ambicioso y tenía una guerra. Entonces él le pidió a Poseidón una bendición. Entonces Poseidón, ¿cierto?, le regala un toro blanco sagrado. Entonces le dice, pero cuando ese toro, cuando usted gane la guerra, cuando ya se acabe la guerra, usted tiene que sacrificar ese toro, o sea, que lo tenía que matar, pero Minos se enamora del toro. Entonces Poseidón se pone muy molesto y hace que Pasífae, su esposa, se enamore del animal. A lo que va a pasar que la hija del rey Minos, Pasífae, tenga un hijo que es mitad,
Entonces, eso va a hacer que el toro y la esposa de Minos tengan un hijo que va a ser mitad animal y mitad toro. Entonces era un hombre violento, era mitad hombre, mitad toro y se alimentaba de carne humana. Como Minos no tenía mucha vergüenza por no haber sacrificado el animal y por ese hijo que tenía, entonces le rogó a Dédalo, que es un señor, a que hiciera un laberinto, ¿cierto? Ese laberinto en el centro iba a esconder a Minotauro, que era pues el hijo de su esposa Pasífae y el toro blanco. Pero entonces, cada 9 años, ¿cierto? Le daban una ofrenda que era 7 mujeres y 7 jóvenes para que pues, el Minotauro se alimentara cada 9 años. Resulta que entonces aparece un héroe que se llama Teseo y él se ofrece, yo quiero ir como ofrenda para el Minotauro. Pero entonces la idea era que él iba a ser voluntario, pero para acabar y matar al Minotauro y liberar, ¿cierto?, a Atenas, que es una de las grandes ciudades de Grecia, de ese monstruo y de ese cruel destino. Entonces él se va con Ariadna, que Ariadna es la hija del rey Minos y de la reina Pasífae, ¿cierto? Y se va con ella. Pero entonces Ariadna, muy inteligente, va donde Dédalos y le dice que cómo puede salir del laberinto para que el Minotauro no matara a Teseo, ¿cierto? Ariadna evidentemente estaba enamorada de Teseo. Y entonces Dédalo le da una madeja con un hilo rojo enredado, ¿cierto? Aquí lo llaman como ovillo de hilo, ¿cierto? Entonces, Pasífae le da esa madejita de hilo rojo y el Teseo va hasta el laberinto y puede acabar con el Minotauro y también puede salir del laberinto. Entonces es como una historia bastante interesante. De allí también el hilo rojo del destino, el hilo rojo que conecta el amor. Hay unas manillitas que venden por ahí. De aquí sale este mito también de los enamorados. Entonces, esta es la vasija de la antigua Grecia que cuenta la historia de Teseo y el Minotauro, ¿cierto? También hay esculturas posteriores que hicieron los griegos y los romanos, pero básicamente este es el ejercicio, un resumen del mito y también que ustedes dibujen con color naranja y con color negro esa vasija que nos ayude a mirar la historia del mito, ¿vale? O sea, cómo se desarrolla ese mito, ¿vale? No tiene que ser una vasija real, no estoy pidiendo compre la vasija y píntela de negro, aunque sería un excelente ejercicio. Quien pueda y tenga la posibilidad de hacerlo, lo puede hacer. Sin embargo, en una hoja blanca, lo que vamos a hacer es primero pintar una vasija de amarillo, de naranja, y después de que se seque con pintura negra, vamos a hacer este tipo de gráficas contando precisamente ese mito. ¿Listo, chicos? Eso es todo por el día de hoy. Espero que se diviertan. Muchísimas gracias. Buen inicio de semana. Un abrazo y un abrazo para todos y todas. Nos estamos viendo. Si hay dudas, estaré pendiente por Filias y no siendo más, me despido de ustedes. Chao, chao, chicos.